El micrófono chirrió y la retroalimentación sacudió el salón de baile del Elmwood Inn. El Dr. Silas Thorne, jefe de medicina, señaló con un dedo tembloroso a mi esposa Sarah. Nuestro nuevo subdirector de cardiología, dijo arrastrando las palabras, sabe un par de cosas sobre consultas nocturnas. La copa de champán de Sarah se inclinó, derramando un líquido ámbar sobre su vestido de seda, y su rostro se puso blanco como el hueso. Silas sonrió con suficiencia, una sonrisa de depredador. Una oleada de toses nerviosas recorrió el salón, un sonido como el de hojas secas al deslizarse por el pavimento. Cada uno de los 300 rostros presentes en la gala benéfica del Waukegan General se había vuelto, no hacia Silas Thorne, que se balanceaba ligeramente junto al podio, sino hacia Sarah. Mi esposa, la recién nombrada subdirectora de cardiología, estaba paralizada. El champán derramado sobre su vestido azul iridiscente parecía extenderse. Una mancha que se oscurecía sobre la elegante tela. Tenía la mandíbula apretada. No miraba a Silas. Miraba al frente, más allá de los manteles de lino y el destelo de las velas, como si buscara una salida que no estaba allí. Mis propias manos, apoyadas en las rodillas bajo la mesa, se apretaron en puños, con los nudillos blancos y doloridos. 8 años. Ese era el tiempo que había pasado desde la primera vez que vi a Sarah, entonces residente recién llegada, en urgencias. Una mañana de lunes, calurosa y húmeda, con el aire impregnado de olor a desinfectante y café rancio. El Sr. Schmidt, jubilado de la Ruta 51, había ingresado con un infarto de miocardio grave, código azul, caos. Pero Sarah lo superó todo con precisión silenciosa, la mirada fija y la voz serena al dar órdenes, epinefrina, 2 micrófonos, carro de emergencia. Levanto la vista una vez, me miro fugazmente mientras preparaba las palas del desfibrilador. Había una fuerza en ella entonces, una intensidad que te atraía. Salvó al Sr. Schmidt ese día. Lo sabía. Todos en urgencias lo sabían. Habíamos construido una buena vida desde entonces, 6 años casados, la mayor parte del tiempo tranquilos y contentos. Mis turnos como paramédico eran largos, sus horas en el hospital aún más largas. Nos reuníamos en la cocina a altas horas de la noche, a veces solo un minuto, y nos mirábamos antes de desplomarnos. Los fines de semana eran para las pequeñas cosas, un paseo junto al río, hacer la compra, hablar de los casos que nos habían marcado. Sarah amaba su trabajo. Vivía para él, para el Waukegan General, para el siguiente paciente. Me enorgullecía enormemente su dedicación, el ascenso constante de su carrera. El ascenso a subdirector era un testimonio de años de jornadas de 18 horas y vacaciones perdidas. Silas Thorne, el jefe de medicina, siempre había sido una figura fija en el hospital, un hombre cuyo encanto era tan calculador como sus movimientos. Tenía una forma especial de hacer que la gente se sintiera vista, escuchada y, sutilmente, en deuda. Su estatus era intocable, cimentado en años de servicio, subvenciones y una red de contactos que se extendía por todo el estado. Lo había visto trabajar en una sala, un maestro de las palmaditas en la espalda y las bromas privadas, con una risa a veces demasiado fuerte. Durante un tiempo, Silas pareció interesarse especialmente por la carrera de Sarah. La recomendaba para una formación especializada y la postulaba para puestos en comités. Todo parecía ir sobre ruedas, como un mentor guiando a un talento prometedor. Sarah, siempre centrada en el siguiente reto, lo absorbió todo, trabajando más duro, demostrando su valía. Habíamos hablado de él, de su entusiasmo por las oportunidades, no vi nada extraño. Esta gala, el evento benéfico anual del Waukegan General, se suponía que sería su triunfo. Su presentación oficial. Tenía una botella de buen bourbon enfriándose en casa, planeando una celebración tranquila para cuando volviéramos. En cambio, se había transformado, en un instante de borrachera, en algo parecido a una ejecución pública. Habíamos llegado un poco tarde, como de costumbre. Sarah se había quedado con un paciente en recuperación. Una nueva preocupación postoperatoria. Nada grave, me había asegurado, solo requería su atención específica. El salón de baile del Elmwood Inn ebulía, un murmullo refinado de conversaciones y tintineo de copas. Nos abrimos paso entre la multitud, estrechando manos y aceptando las silenciosas felicitaciones que le ofrecían a Sarah. Linda Hanson, jefa de neurología, le dio a Sarah un breve y sincero abrazo, deseándole lo mejor. Durante unos minutos, el aire se sintió normal, festivo.
Entonces Silas, tras recorrer la sala, un anfitrión perfecto con la cara un poco colorada, nos vio. Sus movimientos fueron deliberados al acercarse a nuestra mesa, micrófono en mano. «Dra Jenkins», exclamó con voz resonante, la mujer del momento. Levantó su copa y, con una sonrisa torcida, asestó el golpe devastador. Los aplausos que deberían haber seguido al anuncio de Silas Thorne nunca llegaron. En cambio, el salón de baile se convirtió en un hervidero de susurros, una inhalación colectiva. Las cabezas giraron. Cientos de ojos se dirigieron entre Silas, que aún se balanceaba ligeramente junto al podio, y Sara, sentada como si hubiera sido talada en hielo. Mi mano instintivamente buscó su brazo, aferrando con fuerza a la suave seda. Un torbellino de emociones se agitó en mi interior. Ira protectora, fría confusión y un miedo repugnante que me enroscaba en las entrañas. ¿Qué era eso? ¿Qué había querido decir? Sara se estremeció al sentir mi contacto con el cuerpo rígido. Tenía los ojos abiertos de par en par, no de ira, sino de un pánico salvaje que nunca antes había visto. Tiró del brazo para liberarse, un movimiento repentino y violento, y se apartó de la mesa. La silla raspó con fuerza contra el suelo pulido, un sonido áspero en el repentino silencio de la habitación. No miro a nadie. Su mirada estaba fija en las puertas dobles del fondo del salón, y se tambaleó hacia ellas, impulsada por una desesperada necesidad de escapar. Me puse de pie, mi silla se cayó hacia atrás con un golpe sordo, y la seguí. Cada paso se sentía pesado, como caminar sobre lodo espeso. El orgullo que sentía por ella, la firme creencia en la vida que habíamos construido, se desmoronaba a mi alrededor, dejando bordes afilados y irregulares. La velada festiva, tan cuidadosamente planeada, tan llena de promesas, se había hecho añicos, brillando bajo las indiferentes luces del salón. Podía sentir las miradas en mi espalda, un jurado silencioso. Las puertas automáticas del Elmwood Inn se abrieron con un siseo y luego se cerraron tras nosotros, acalando los últimos murmullos distantes. El estacionamiento era una extensión oscura, resbaladiza por una lluvia fina y persistente. El aire era frío y húmedo. Caminamos hacia mi camioneta. El único sonido era el crujido apagado de nuestros zapatos sobre la grava. Le abrí la puerta del copiloto. Entró con movimientos rígidos, antinaturales. El silencio en la camioneta era algo vivo, más pesado que la lluvia tamborileando en el techo. Arrancó el motor. Los limpiaparabrisas raspaban rítmicamente el parabrisas, alejando el agua que difuminaba las farolas. Sentía la garganta apretada, irritada. «Sara», intenté decir la palabra con un áspero murmullo. «¿Qué? ¿Qué fue eso?» La pregunta me pareció áspera e indeseada. Como una piedra en la boca, quería mirarla, comprender, pero tenía la mirada fija al frente, con el perfil rígido. A la tenue luz de las luces del salpicadero, podía ver los rastros de humedad en sus mejillas, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, negándose a sostener mi mirada. Conduye por la ruta habitual hasta nuestra tranquila calle de Wajhaven. La lluvia arreció, difuminando las casas y el brillo húmedo del asfalto. Nuestra casa, una cómoda casa de 2 plantas con la luz del porche siempre encendida, se sintió repentinamente fría y extraña, un lugar que apenas reconocía. Cruzamos la puerta principal. El clic de la cerradura resonó en la quietud. «Sara». Mi voz sonó más áspera, delatando el dolor controlado que empezaba a extenderse por mi pecho. Cerré la puerta y me giré para mirarla. ¿Qué quiso decir? «Tienes que decírmelo». No respondió de inmediato. Su elegante vestido, ahora manchado de champán, parecía agobiarla. Se acercó al sofá de la sala, con las rodillas a punto de hundirse, y se desplomó sobre él. Sus hombros comenzaron a temblar, un temblor leve y violento. Hundió la cara entre las manos, con el cabello cayendo sobre su rostro. Él me obligó, susurró, con las palabras apagadas y entrecortadas. Él amenazó mi carrera, el trabajo de mi vida. Mi mente corría, intentando reconstruirlo todo. La extraña, casi posesiva, atención de Silas Thorne hacia ella a lo largo de los años. Las asignaciones especiales, los ascensos repentinos, la forma en que a veces se quedaba cerca de la puerta de su oficina. Todo parecía una mentoría profesional, un hombre poderoso que tomaba una protegida bajo su protección. Ahora se transformaba en algo más, algo horrible. Vi el terror puro en sus ojos, la profunda humillación grabada en su rostro. Pero mi propio corazón era un nudo de hielo,
apretándose con un amargo sabor a traición. ¿Hasta cuándo? La pregunta desgarró el frágil silencio de nuestro hogar, aguda e inevitable. Sara bajó las manos de su rostro, revelando sus ojos hinchados y rojos. Sostuvo mi mirada por una fracción de segundo, luego apartó la mirada, como si no pudiera soportarlo. Durante el último año, dijo con voz entrecortada, apenas un susurro, me acorralo, uso su poder. Un año entero, las palabras se asentaron en mis entrañas como un peso de plomo, un puñetazo. Durante un año, mientras estaba de guardia, mientras dormía a su lado, mientras charlábamos de cosas sin importancia durante el desayuno, esto había estado sucediendo. Una vida oculta, una batalla silenciosa. Mi mente retrocedió, repasando fragmentos de los últimos 12 meses. El aumento del estrés de Sara sí lo había notado. Sus frecuentes trasnochadas también, descartadas como las exigencias de su ambiciosa carrera. Una cautela en su mirada a veces, una distancia que yo atribuía al agotamiento. Lo había atribuido todo a las presiones naturales de su trabajo, al ritmo incesante de la vida de un médico. Ahora se transformaba en algo más, una traición a mi confianza, a nuestro entendimiento mutuo. ¿Por qué no me lo dijiste? Logré decir con voz tensa y áspera. ¿Por qué no viniste a mi Sara? Las palabras tenían un sabor doloroso, agudo y metálico. Levanto la cabeza, con el rostro enrojecido y surcado por las lágrimas. Silas, tiene un poder inmenso, Tom. No lo entiendes. Su voz era un susurro frágil. Podría destruirme. Mi reputación, mi carrera. Todo lo que he construido. Intento gesticular, un débil movimiento de la mano. El club de los viejos enojado en general es real. Silas tiene un control férreo sobre la junta, sobre cada ascenso, sobre cada decisión importante. La miré de verdad y vi el miedo en sus ojos, profundo y genuino. Pero debajo vi otra imagen. La mujer profesional, aguda y competente que había admirado, la que se desenvolvía en urgencias con tanta serenidad y autoridad. Esa imagen también se sentía empanada, cubierta por algo que no podía identificar, una sensación de compromiso, de vergüenza oculta. Sentía un vacío en el pecho. No dije nada más, no podía. Las palabras que quería decir, las acusaciones, las súplicas, se me atascaban en la garganta. Me giré con pasos pesados y caminé hacia la habitación de invitados. El lecho conyugal, al final del pasillo, de repente me pareció un país extranjero, un lugar al que no podía entrar. Era el símbolo inequívoco de la división que se había abierto entre nosotros, un abismo. Los días se desvanecieron en una rutina tensa. Comíamos en silencio en la isla de la cocina, con la vista casi siempre fija en los platos. Miradas evasivas en el pasillo. Nuestro espacio compartido, antes tan lleno de ruido reconfortante, ahora estaba denso por un dolor tácito, una pesada manta que lo amortiguaba todo. Fui a trabajar. Atendí llamadas con la mente medio presente, medio perdida en el bucle repetitivo de las palabras arrastradas de Silas. Hay problemas en casa, Pete, murmuré una tarde, mientras esperábamos a nuestra siguiente ambulancia, aparcados bajo la sombra de un sicomoro. Pete, mi compañero paramédico, un hombre que rara vez se metía en líos, solo grunó en respuesta, de esos que no se pueden arreglar. Asintió, no dijo nada y volvió a limpiar la ambulancia, dejando que el silencio se instalara entre nosotros a su manera amigable. Empecé a ver a Silas Thorne de otra manera. El encanto refinado, la risa estruendosa, las sonrisas fáciles, ahora parecían una fina capa. Recordé momentos, la forma en que su mirada se detenía un instante de más, la frialdad casi imperceptible bajo su calidez practicada. Los detalles que antes descartaba como Silas siendo Silas ahora adquirían un matiz siniestro. Sara intentó acortar la distancia. Había dejado una taza de café caliente en la mesita de noche de la habitación de invitados. Pequeñas notas garabateadas en papel adhesivo, guardadas en mi lonchera. Pensando en ti, espero que tengas un buen turno. Las vi, las leí, pero el muro que nos separaba parecía infranqueable. Construido ladrillo a ladrillo doloroso, mi ira hervía a fuego lento, una llama baja y constante. Pero debajo, una profunda e inquietante tristeza había echado raíces, más pesada y persistente que cualquier furia. Parecía luto. A altas horas de la noche después de que Sara se acostara, me senté frente a mi portátil en la tenue luz de la cocina. Escribí Silas Thorne O'Haven General, en la barra de búsqueda, revisé página tras página.
reseñas elogiosas, elogios profesionales, premios de sociedades médicas, fotografías de él sonriendo, estrechando manos, con aspecto distinguido. Era un pilar de la comunidad, un médico respetado, un hombre intachable. No había grietas en su fachada perfecta. Nada incriminatorio. Sin embargo, se había sembrado una semilla de duda profunda e insidiosa, no solo sobre el verdadero carácter de Silas, sino sobre la misma institución a la que Sara servía, el lugar donde ambos habíamos invertido tanto. El resentimiento, al principio dirigido únicamente contra Silas, comenzó a extenderse como una mancha insidiosa. Se asentó en el propio Ohaven General, en los suelos pulidos y las paredes estériles, en la silenciosa complicidad que debió de albergar un hombre como Silas Thorne. Era una ira fría, a diferencia del arrebato que sentí en la gala. Era una furia más profunda e inquietante, dirigida contra el sistema. Durante mis recorridos de paramédicos, trasladando pacientes dentro y fuera del hospital, comencé a observar con más atención, no solo la urgencia médica, sino también los sutiles juegos de poder en los pasillos, las conversaciones en voz baja, la forma en que algunos médicos se movían con mayor autoridad, mientras que otros parecían encogerse. Las jerarquías tácitas se hicieron de repente evidentes. Sara, quizás percibiendo mi retirada o desesperada por algún tipo de reconciliación, empezó a desentrañar más detalles de la historia. Lenta y dolorosamente fueron surgiendo los detalles de la insidiosa manipulación de Silas. El explico había visto su ambición, su incansable empuje y lo había cultivado. Le había ofrecido mentoría y luego lo había convertido en un arma. Tenía archivos Tom, susurró una noche, su voz apenas audible por encima del zumbido del refrigerador. Estaba deshilachando un hilo suelto en el cojín del sofá, sin mirarme. Me amenazó sobre mi pasado, sobre mi familia. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de implicaciones tácitas, con secretos que ni siquiera sabía que existían. Un pasado que creía conocer, una familia que creía sencilla. Mi dolor personal, el dolor de la traición, empezó a cambiar. No desapareció, pero se transformó, poco a poco, en algo más, un deseo feroz y protector, de exponer a Silas, de proteger a Sara de la vergüenza constante. Ella seguía siendo mi esposa, seguía siendo la mujer que me había cautivado 8 años atrás en urgencias, la que había construido una vida conmigo. Al día siguiente, de turno, me encontré apoyado en la ambulancia. El aroma a diésel y café rancio impregnaba el aire. Pete, dije en voz baja, ¿alguna vez has oído algo raro sobre Silas Thorne? ¿Algún incidente inusual, alguna queja? Pete, un hombre que lo veía todo pero rara vez comentaba, mordisqueaba la punta de su bolígrafo. Sin embargo, su mirada era aguda. Él comprendía. Había visto el cambio en mí y la silenciosa desesperación. Doctor, es intocable Tom, como un dios por aquí. Hizo una pausa y añadió, pero estaré atento, ya sabéis, por si acaso se le cae un ladrillo de esa torre dorada. Un asentimiento, eso fue todo, pero fue suficiente. Empecé a investigar, no abiertamente, ni de forma que llamara la atención, pero mi formación como paramédico me había enseñado a buscar anomalias, aquello que no encajaba del todo con la narrativa. Tenía acceso a algunos datos del hospital a través de sistemas compartidos, aunque no específicos de cada paciente. Empecé a comparar los resultados de los pacientes, centrándome en los casos en los que Silas tenía una participación destacada. Procedimientos cardíacos de alto riesgo, intervenciones complejas. Busqué patrones, cualquier cosa que me pareciera extraña. Recordé al Sir Schmidt, el hombre que Sara había salvado, sus efusivos elogios hacia ella tan genuinos. Contrastaba marcadamente con la turbia reputación de otros médicos menos éticos del sistema, de los que se hablaba en secreto, pero nunca se aprobaba oficialmente. Sara, en fragmentos, compartió otra pieza del rompecabezas. La obsesión de Silas por financiar una nueva ala de cardiología, su ambicioso proyecto favorito. Había hablado de ello en cenas y actos del hospital con un fervor casi evangélico. Quiere que se construya esa ala, había dicho, más que nada. Empecé a relacionar las amistades estratégicas de Silas, las salidas de golf, las cenas suntuosas, con los miembros de la junta del hospital con esta misma financiación. Las piezas empezaban a encajar formando una imagen distorsionada, y entonces lo descubrí. Un patrón sutil y perturbador, ciertos dispositivos médicos de alto coste,
stents, marcapasos, implantes especializados. Parecían recetarse o usarse en exceso en los casos bajo la supervisión de Silas. Quizás no se tratara de una negligencia médica manifiesta, sino de una sutil inflación, un empujón hacia la opción más cara, siempre justificada, siempre dentro de la zona gris de la necesidad médica. Era un hilo conductor financiero, apenas velado, que vinculaba su ambición con los mismos procedimientos que supervisaba. La confianza rota entre nosotros no había sanado del todo, aún no, pero algo nuevo estaba surgiendo, un propósito compartido. La rabia silenciosa, la desesperación, ya no era solo mía, era nuestra. Una búsqueda conjunta y desesperada de justicia. Están hablando, Tom, dijo Pete en voz baja, casi conspirando, mientras me entregaba un termo de café durante un momento de tranquilidad en la enfermería. La anciana Sra. Henderson, 3 stents en 6 meses, y el anciano Sir Peterson, marcapasos que probablemente no necesitaba. Susurros, siempre cerca de Silas Thorne, imponiendo procedimientos a los ancianos, a los que no cuestionan. Se me encogió el estómago. Ya no se trataba solo de la jubilación de Sarah, se trataba de vidas. Sarah y yo, con cautela, al principio con vacilación, empezamos a compartir nuestros conocimientos. La habitación de invitados, antano símbolo de nuestra división, se convirtió en nuestra sala de guerra. El silencio que había llenado nuestra casa fue reemplazado por el zumbido del portátil de Sarah y el crujido de papeles. Nos sentíamos como cómplices en un juego peligroso, con mucho más en juego de lo que jamás habíamos imaginado. Sarah, aprovechando su nuevo acceso como subdirectora de cardiología, comenzó a cruzar historiales clínicos específicos. No historias clínicas completas, sino los registros de procedimientos, los códigos de facturación. Trabajaba con firmeza, con el rostro pálido bajo la luz de la pantalla. «Mira esto, Tom», decía, mientras trazaba una línea en el monitor con el dedo. Elser Davies, 88 años, dificultad cardíaca aguda, ingreso para un procedimiento electivo, alto costo. El patrón emergió, claro e innegable. Una cantidad impactante de procedimientos costosos, a menudo electivos, aprobados por Silas. Muchos de ellos éticamente cuestionables, traspasando los límites de la necesidad médica. Y el hilo conductor era claro, estos procedimientos a menudo involucraban a compañías específicas de dispositivos médicos, nombres que habían aparecido sospechosamente en artículos sobre las carteras de inversión de varios miembros de la junta directiva de hospitales. Diagnósticos erróneos, murmuró Sarah una noche, subiéndose las gafas por la nariz. O pronósticos exagerados, siempre justo lo justo para justificar el lucrativo procedimiento. Su voz rebosaba una escalofriante mezcla de asco e incredulidad. Estaba explotando al sistema, Tom, arriesgando vidas por dinero. Una fría certeza se apoderó de mí. Las consultas nocturnas de Silas con Sarah no se trataban de una aventura consentida. Se trataban de chantaje, de ocultar sus huellas. La había coaccionado, amenazado convirtiéndola en un peón de su elaborada trama. Mi propio dolor, el dolor de una infidelidad imaginaria, ahora parecía casi insignificante comparado con la monstruosa escala de su engaño. Encontramos más facturas infladas, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría o subvenciones de investigación canalizados a través de empresas fantasma. La nueva unidad de cardiología, el ambicioso proyecto predilecto de Silas, no era solo una visión de progreso médico. Era un conducto importante, una fachada majestuosa para estos esquemas ilícitos, diseñados para generar más procedimientos facturables y canalizar más dinero hacia sus bolsillos y los de sus compinches. Sarah recordaba la presión, sutil al principio, luego más explícita. Me decía que priorizara la eficiencia con ciertas marcas de dispositivos, que considerara los beneficios a largo plazo de procedimientos específicos y costosos para pacientes que podrían haber tenido el mismo éxito con opciones menos invasivas y más económicas. Los puntos se conectaron formando una imagen desagradable. Sentí una furia fría y justificada. Silas no solo había humillado a mi esposa, había usado su ambición, su vulnerabilidad e incluso la sombra de nuestra relación para ocultar sus huellas, para tener una coartada mientras se aprovechaba de los enfermos y los crédulos. Creamos una joya de cálculo detalada. Nombres, fechas, procedimientos, compañías de dispositivos asociadas, miembros de la junta.
Documentamos meticulosamente cada caso de posible fraude, cada paciente comprometido, cada cobro inflado. La magnitud del engaño fue mucho mayor, mucho más insidiosa de lo que habíamos imaginado inicialmente. No se trataba solo de unas pocas manzanas podridas. Era sistémico. Esto ya no se trata solo de nosotros. Dije en voz baja pero firme. La determinación se había endurecido en mi interior. Se trata de Oakhaven City. Las decisiones de la vida suelen tener costos ocultos, y a veces, el precio que se paga es mucho mayor de lo esperado. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. La joya de cálculo creció, un recuento preciso de la avaricia de Silas. Pero incluso con el meticuloso detalle, Tom y yo sabíamos que no era suficiente. No podíamos simplemente asistir a la reunión de la junta del hospital, presentar nuestras conclusiones y esperar justicia. No contra Silas, no contra el sistema arraigado que él había construido. Necesitábamos un caso irrefutable e irrefutable. Y necesitábamos un aliado, alguien dentro del Oakhaven General con una brújula moral aún intacta por las concesiones silenciosas de la institución. Mi mente volvía una y otra vez a Linda Hanson, jefa de neurología aguda y ética. Había sido una de las pocas personas en la gala que me felicito sinceramente. Un pequeño destello de calidez en la sala fría y abarrotada. Era un riesgo acercarme a ella, pero tenía que hacerlo. La pile una tarde en la sala de médicos, fingiendo revisar historias clínicas. Linda, empecé a decir en voz más baja de lo habitual. ¿Puedo hablar contigo? En privado. Levanto la vista, con expresión serena, pero en sus ojos había un destello de curiosidad. Caminamos hacia una consulta vacía. La puerta se cerró con un clic tras nosotros. Le expliqué todo lo esencial a sospecha, las pruebas que habíamos reunido. Su recelo inicial hacia Silas Thorne era evidente, pero mientras hablaba, vi algo más en sus ojos, reconocimiento. Confesó que había albergado sus propias sospechas sobre la ética de Silas durante años, que había visto la sutil presión para procedimientos innecesarios, la indecorosa cercanía con ciertos representantes de dispositivos. Es un tiburón, Sara, admitió con voz tensa, pero siempre ha sido demasiado listo. Acepto ayudar en secreto, ofreciendo acceso a más registros departamentales, comunicaciones internas que podrían arrojar más luz. Mientras tanto, toma provecho sus contactos como paramédico senior. Se movía por el hospital con una intención diferente. Sus preguntas eran discretas, inquisitivas. Habló con enfermeras de confianza, con técnicos del laboratorio de cateterismo, quienes presenciaban el día a día las pequeñas anomalias que se acumulaban. Se enteró de algunas enfermeras y personal administrativo que habían sido despedidos discretamente durante el último año o dos. Sus salidas se habían minimizado como problemas de rendimiento o reestructuración. Pero ahora, en retrospectiva, parecían algo más. Habían cuestionado las órdenes de Silas, su papeleo o la necesidad de ciertos procedimientos. Silenciados, el estrés aumentaba, una presión constante en mi pecho. Cada sombra parecía una amenaza, cada susurro en el pasillo parecía dirigido a mí. Exposición, ruina profesional, la pérdida de todo lo que había construido, mi carrera entera. Era un peso inmenso, Tom lo presentía. Una noche, tras otra larga sesión revisando documentos, me abrazó. Sus brazos eran fuertes, familiares, me anclaban. Estamos juntos en esto, Sara, murmuró, con la voz firme contra mi pelo. Pase lo que pase, sus palabras fueron un salvavidas, me anclaron en la tormenta. Juntos compilamos un expediente exhaustivo. Testimonios de pacientes, cuidadosamente anonimizados, registros financieros que mostraban el flujo de dinero, memorandos internos que insinuaban presiones de Silas para cumplir con los objetivos de ciertos procedimientos. La evidencia era contundente. Una gruesa carpeta de hechos irrefutables que vinculaba claramente a Silas y a varios miembros prominentes de la junta directiva con los esquemas fraudulentos. Ahora llegaba la decisión crucial. ¿Cuál era la mejor manera de exponerlo? Una investigación interna a través de los canales del hospital o acudir directamente a las autoridades externas. Abogué por un enfoque interno primero. Si lo hacemos público inmediatamente, argumenté, destruiremos la reputación del Oakhaven General. Años de trabajo a la basura. Quizás podamos limpiar la casa desde dentro. Aún había una parte de mí, por pequeña que fuera,
que quería proteger la institución a la que había dedicado mi vida. Tom, más cínico, más pragmático, insistió en que las autoridades externas actuaran. Lo enterraran Sara, replicó con la mandíbula apretada. La junta directiva está conectada. Protegerán a los suyos, protegerán sus inversiones. Un encubrimiento rápido. Tenía razón en ser cauteloso. Su experiencia como paramédico, al ver las facetas más crudas de la humanidad, le había quitado las ilusiones. Esta renovada colaboración, nacida de la desesperación y la búsqueda compartida de justicia, comenzó poco a poco a reparar las profundas grietas de nuestra fracturada relación. La habitación de invitados ya no era un símbolo de nuestra división, signo de nuestra reticente y creciente solidaridad. La pulida sala de conferencias del Oakhaven General se sentía fría y estéril. Sara, con el discreto apoyo de Linda, presentó el expediente ante 3 miembros de la junta directiva conocidos por su integridad. La gruesa carpeta, repleta de pruebas, reposaba sobre la reluciente caoba. Sus rostros, al principio corteses, se transformaron lentamente en una expresión de visible asombro al asimilar el detallado relato del fraude de Silas Thorne. Intercambiaron miradas inquietas, sus ojos moviéndose entre los documentos condenatorios y Sara, y luego de vuelta a Sara. La vacilación flotaba en el aire densa y palpable. Silas era poderoso, demasiado poderoso, al parecer, incluso para una verdad innegable. Silas, un hombre con oídos en todas partes. De alguna manera se enteró de la investigación interna en ciernes. No esperó a que se presentaran acusaciones formales. Lanzó una feroz contraofensiva, un ataque preventivo. Rumores desagradables comenzaron a circular por el hospital como un virus. Sara, según él, era inestable y sufría de agotamiento. Estaba inventando pruebas por una venganza personal, alimentada por celos profesionales por su reciente ascenso. Su red, rápida y despiadada, actuó para desacreditarla antes de que pudiera hablar. Oí los susurros mientras corría, vi las miradas desviadas. Mi furia era un nudo frío y duro en el pecho. No se detendría ante nada. Lo quemaría todo, incluyendo la reputación de Sara, nuestras vidas, para protegerse. Nos dimos cuenta de que la ruta interna era demasiado peligrosa. Estábamos luchando contra un hombre que controlaba el campo de batalla. «Vamos a la fiscalía», dije con firmeza, sin dejar lugar a dudas. Sara asintió con el rostro sombrío pero decidido. Era una decisión difícil, con más riesgos, pero era el único camino que quedaba. Como era de esperar, la Fiscalía de Distrito de la ciudad de Oakhaven se mostró escéptica al principio. La influencia de Silas Thorne era enorme. Su nombre era sinónimo de la destacada posición del general de Oakhaven en la comunidad. Era un donante, un pilar. «Dr. Jenkins», dijo el fiscal, un hombre llamado Miller de ojos cansados, «esta es una acusación muy grave contra un hombre muy respetado». Sara, sin embargo, se mantuvo firme. Brindó un testimonio detallado y experto, con un conocimiento médico impecable y una voz firme a pesar del temblor en sus manos. Desglosó los complejos procedimientos médicos, las violaciones éticas y las discrepancias financieras. Expuso las amenazas, la coerción, poniendo en riesgo su licencia médica, su reputación, todo por lo que había trabajado desde aquel día en urgencias. Seguí ofreciendo narrativas convincentes desde la perspectiva de un paramédico. Hablé de los pacientes que Pete y yo habíamos trasladado, los ancianos, los vulnerables, los que se habían sometido a procedimientos que, en retrospectiva, parecían cuestionables. Destaca el daño real, el sufrimiento, la pérdida de confianza en la misma institución que se suponía debía sanar. Entonces Linda Hanson dio un paso al frente con valentía. Corroboró las afirmaciones de Sara, aportando documentos internos que había recopilado discretamente, sus propias observaciones y los rumores que había escuchado. Su testimonio, proveniente de una respetada jefa de departamento, le dio a nuestro caso un peso inestimable. Acorralado con su imperio desmoronándose, Silas Thorne hizo un último intento desesperado. Contactó con Sara a través de un intermediario para una reunión privada. Retráctate de las acusaciones, ofreció con voz sedosa, sin su habitual fanfaronería. Y me aseguraré de que tu carrera esté protegida. Incluso ascender, un puesto en la junta directiva, quizás con el tiempo. Fue una oferta escalofriante, un último y desdeñoso intento de control. Sara sostuvo su mirada, impasible.
¿Se te acabó el tiempo, Silas? Dijo con voz firme y resuelta. La verdad siempre sale a la luz. El proceso legal comenzó, lento y arduo, una máquina trituradora. Pero la verdad, una vez enterrada bajo capas de poder y corrupción, finalmente salió a la luz. Tom y Sarah, con nuestra relación reforjada en el fuego de la adversidad, se prepararon para la larga lucha que les esperaba, con nuestro vínculo más fuerte que nunca. El anuncio se produjo un martes, a cargo del propio fiscal de distrito Miller. Una investigación exhaustiva del Hospital General de Oak Haven. Las palabras, una vez pronunciadas, resultaron liberadoras y aterradoras a la vez. La justicia había empezado a funcionar. Silas Thorne fue suspendido rápidamente de sus funciones. La indignación pública fue demasiado fuerte como para ignorarla. En una semana renunció en desgracia, con su prestigio destrozado. Se le imputaron múltiples cargos penales, cuyos detalles se filtraron lentamente en la prensa local. Los miembros de la Junta implicados en el fraude, tanto los que hicieron la vista gorda como los que participaron activamente, también fueron destituidos, enfrentándose a sus propias batallas legales. El escándalo conmocionó a la ciudad de Oak Haven, minando la confianza pública en su institución médica más respetada. Los murmullos en el supermercado, las conversaciones en voz baja en las cafeterías, todo giraba en torno a las impactantes revelaciones. La carrera de Sarah, a pesar de su valentía, se vio temporalmente descarrilada. El foco de atención fue duro. Se enfrentó a un intenso escrutinio, rumores y críticas profesionales de algunos sectores que no pudieron o no quisieron separarla del escándalo. Pero yo permanecí a su lado inquebrantable. Fui su fuerza silenciosa, su presencia firme en medio de la tormenta, brindándole apoyo emocional y práctico. Cocinamos juntas, dimos largos paseos junto al río y hablamos de verdad, de todo. El esquema completo de fraude médico quedó al descubierto. Años de corrupción arraigada, de codicia disfrazada de ambición, todo ello entretejido en la esencia misma del hospital. Oak Haven General, conmocionado por las revelaciones, se sometió a una profunda reestructuración. Se implementaron nuevas directrices éticas y se nombró una nueva directiva. Fue un proceso de sanación lento y doloroso, tanto para la institución como para la comunidad. Sarah, aunque inicialmente fue marginada por algunos, poco a poco comenzó a reconstruir su reputación. Su integridad, antes cuestionada, se volvió innegable gracias a su firme compromiso con la práctica ética y la atención al paciente. Dedicó horas extras, fue voluntaria en clínicas comunitarias y demostró su valía con discreción, paciente a paciente. Encontré un nuevo propósito en mi trabajo como paramédico, abogando por una mayor seguridad del paciente y transparencia en los servicios de emergencia locales. La experiencia me abrió los ojos a las vulnerabilidades del sistema y no iba a permitir que se quebraran de nuevo. Nuestro matrimonio, profundamente marcado por la dura experiencia, pero finalmente resiliente, resurgió más fuerte. Las grietas habían sido profundas, pero el trabajo de reparación, minucioso y honesto, forjó una base nueva e inquebrantable. Juntos enfrentamos lo peor. Con el tiempo, supimos que necesitábamos un nuevo comienzo. Los fantasmas de Silas Thorne y la humillación pública en la gala del Elmwood Inn estaban demasiado presentes en Oak Haven. Finalmente, dejamos Oak Haven General y encontramos nuevos puestos en otra ciudad, una clínica más pequeña y ética donde la atención al paciente, y no las ganancias, era lo verdaderamente primordial. El recuerdo de la gala, las crueles palabras de Silas, quedó como una cicatriz permanente y dolorosa, un recordatorio constante de lo que habíamos sufrido, el precio que habíamos pagado, pero también comprendimos que el precio de la justicia, aunque agonizante, valía la pena. Valía la pena pagar por nuestra verdad, valía la pena pagar por nuestra moralidad, valía la pena pagar por la oportunidad de reconstruir, con honestidad, la vida en Oak Haven City. Desde la distancia, comenzó de nuevo. Cambiada para siempre, se erigió como testimonio del difícil y necesario acto de afrontar las duras verdades y aferrarse a lo que realmente importa. La investigación de la Fiscalía del Distrito de Oak Haven City reveló la profunda corrupción que se había arraigado en Oak Haven General. Silas Thorne, otrora intocable, enfrentó cargos criminales y su carrera profesional terminó en desgracia. Otras figuras poderosas, protegidas durante mucho tiempo por sus cargos y riqueza, también fueron responsabilizadas. El escándalo conmocionó a la ciudad,
obligándola a afrontar verdades incómodas sobre el poder y la ética. Sara y yo superamos juntas las consecuencias. Su carrera, aunque marcada, sanó poco a poco a medida que su integridad brillaba a través del lodo que la azotaba. Mi propio propósito se profundizó, defendiendo a los pacientes de maneras que nunca antes había imaginado. Nuestro matrimonio, puesto a prueba por la traición y la humillación pública, emergió no ileso, pero sí innegablemente más fuerte, cimentado sobre una honestidad ganada con esfuerzo. Dejamos Oakhaven en busca de un nuevo comienzo, pero el recuerdo de las crueles palabras de Silas, el precio de la justicia, permaneció como una cicatriz permanente. Fue un precio alto, pero ambos sabíamos que valía la pena pagar por la verdad.